Es que yo te traigo buenas noticias. El que calma la tempestad, suple tu necesidad. Es que yo te traigo buenas noticias. Jesús sana tu enfermedad, te promete prosperidad. Con Javier López. ¿Es necesario acercarnos a Dios? ¿Es necesario buscar de su presencia? ¿Es necesario que nos reunamos un grupo de personas y adoremos a Dios? ¿Qué piensas? Hay mucha gente que piensa que no es necesario, que en su casa puede hacerlo, que viendo un video, que escuchando una alabanza, que no necesita ir a reunirse con otras personas para adorar a Dios. Muchas veces las personas dicen, Dios está en todos los lugares, así que Dios también está en mi casa. Y sí es cierto, Dios está en tu casa, Dios está en tu trabajo, Dios está donde quiera que tú vayas, siempre estará Dios presente. Pero quiero que notemos algo muy importante que Él nos enseñó a través de su palabra. Hebreo capítulo 10, versículos 24 y 25, dos pasajes maravillosos que nos enseñan de la importancia de reunirse con otras personas para crecer en el amor de Dios. Dice el texto que nos debemos considerar los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. En este pasaje nos está diciendo que es necesario que nos reunamos para practicar, para estimularnos al amor y a las buenas obras. El versículo 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquí tenemos la respuesta de las preguntas que le hice al inicio. ¿Es necesario que vayamos y nos reunamos? ¿Es suficiente con que nosotros nos quedemos en nuestro hogar y escuchemos una alabanza y que creamos en Dios solamente, pero no estamos cumpliendo un principio, un mandamiento que se nos fue dicho de congregarnos para estimularlo a dos cosas muy importantes, al amor y a las buenas obras? Dos cosas muy importantes. Tenemos que aprender a convivir con otros hermanos. Tenemos que aprender a trabajar unidos por la obra. Tenemos que aprender más de la palabra de Dios. Tenemos que aprender a perdonarnos unos a otros, a soportarnos unos a otros y tantas cosas que tenemos que aprender juntos, y sobre todo aprender a trabajar juntos para que el reino de Dios siga avanzando y siga creciendo. Claro que es necesario. Toda la Escritura nos enseña al respecto. En Hechos capítulo 2, versículos 46 y 47, nos dice que debemos reunirnos en nuestros hogares, en nuestra casa, que debemos compartir el pan, el alimento espiritual con las personas en el hogar. Por eso es que debemos aún abrir nuestras casas, nuestros hogares, para que a través de mi casa se comparta el evangelio de salvación. Por eso es necesario, dice Hechos 2:47, que compartían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, partiendo el pan en las casas y en el templo, alabando a Dios. Y el Señor añadía a la iglesia a los que habrían de ser salvos. Entonces, para que se cumpla este propósito que nos enseña la palabra de Dios, entonces sí es necesario que nosotros adoremos a Dios en la casa. Si bien es cierto, yo adoro a Dios, pongo una alabanza en mi estéreo, la reproduce y adoro a Dios, canto o leo la Biblia en mi casa y me edifico. Pero también es necesario que yo vaya y me reúna con otros hermanos para adorar a Dios. Pero te van a decir, pero hay muchos hipócritas, hay muchas personas que no, porque nosotros no vamos a ver a las personas, vamos a convivir con ellas, vamos a amar a las personas y vamos a soportar las debilidades que tienen ellos, pero vamos a practicar el amor y las buenas obras. Vamos a practicar el amor
con todos nuestros hermanos y vamos a soportar algunas cosas que tengamos que ver y que podamos ir nosotros superando, todo para servirle a Dios. Dice que los que son fuertes, Romanos 15:1, los que ya van creciendo y son fuertes deben soportar la flaqueza de los que están débiles para edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Es necesario reunirnos como hermanos y adorar a Dios en el Espíritu Santo. Si no lo has hecho, si no te estás congregando en ninguna parte, si no perteneces a una iglesia, yo te animo que encuentres la iglesia que te edifique, que te enseñe la palabra de Dios. Si estás en nuestra ciudad, te invitamos a formar parte de esta visión de la iglesia que tenemos que enseñar y hacer discípulos y enseñar la palabra de Dios. Si has escuchado la voz de Dios y tú necesitas acercarte a una iglesia donde te enseñen, donde compartas con otros hermanos tu vida, tu tiempo, tus necesidades, tu aflicción, aquí estamos para atenderte. Haz conmigo esta oración. Señor Jesús, muéstrame el camino, muéstrame la verdad y muéstrame la vida. Tú has dicho en tu palabra, San Juan 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Tú eres el camino, Señor. Muéstrame el camino y lo que debo hacer. Pon en mí el deseo en el corazón de poder reunirme con mis hermanos en fe y seguir creciendo en el Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración conmigo, yo te invito a que vayas, porque quiero decirte que en esta buena noticia, cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, cuando tú estás escuchando la palabra de Dios, cuando tú estás obedeciendo a la palabra de Dios, estás dentro de los propósitos de Dios. Estás dentro de la salvación del Señor. Y esta es tu buena noticia de hoy. El Señor te tiene en cuenta, el Señor te guarda, el Señor te protege, el Señor te cuida, el Señor te levanta porque eres su hijo. Dios te bendiga, mi amado hermano, hermana, amigo. Dios te bendiga y te espero en la siguiente cápsula. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal para que podamos compartirle el Evangelio a otros hermanos. En el nombre de Jesús. Es que yo te traigo buenas noticias. Jesús sana tu enfermedad. Las buenas noticias con Javier López. Vívelas y compártelas. Somos un ministerio, Jesús es el camino.